Bendecida noche para todos. Hoy quiero compartirles la historia del canasto de San José, una historia que un día compartió mi suegro conmigo. Cierto día estábamos conversando y me preguntó qué proyectos tenía yo para comprar casa. Y le conté pues que tenía unos problemas económicos, unos enredos económicos y que en ese momento no era posible, que era un proyecto que mi esposa y yo teníamos, pero a largo plazo, más o menos a unos 5 o 6 años. Y resulta que él me dijo, le voy a contar una historia para que le pidan la casa a San José. En ese momento yo tenía un camino espiritual ya recorrido, pero no era muy devoto de San José y no sabía nada de San José hasta el momento. Entonces él inició contándome la historia sobre el canasto de San José. Me contó que cierto día fue a un convento donde unas monjitas y al llegar al convento en la entrada tenían un San José muy grande que tenía a sus pies un canasto y en ese canasto pues habían una panela, habían unos plátanos, habían algunas cosas de comida. Él entró, hizo la visita por todo el convento, hizo su actividad y en la tarde al salir pues no se quiso quedar con la inquietud del canasto. Él pensó que quizás las monjitas echaban ahí comida para las personas necesitadas que pasaran por ahí, sacaran alimentos. Pero así todo le preguntó a la Madre Superiora que qué era ese canasto y que qué era ese San José. Entonces ella le señaló y le mostró una camioneta en la cual estaban descargando un mercado muy grande. Y la monjita le explicó que cuando a ella les hacía falta algo, se estaban quedando sin algo, pues lo ponían ahí en ese canasto y San José se los enviaba. Ellas habían amanecido ese día sin mercado, habían puesto ahí esa panela y esos plátanos y en la tarde San José les había mandado su provisión y su mercado. Me pareció muy bonita esa historia, pero él continuó su historia contándome el testimonio de un amigo de él que era gerente de unos supermercados y se enteró que su esposa estaba en embarazo. Más o menos como a los 4 meses de embarazo de su esposa, él se queda sin trabajo y empezó a entrar en una angustia y en una preocupación de ver que venía su hijo en camino y que no tenía cómo asumir esta responsabilidad y le compartió esto a mi suegro, que es una persona de mucha fe. Entonces él le dijo, yo conozco esta historia de San José. Si quiere, yo le presto el San José mío, le presto mi canasto y vamos a recortar cositas de bebés y vamos a meterlas ahí. Empezaron a recortar de revistas, empezaron a cortar ropita, teteros, cunas, coches para el bebé y los metieron todos en el canasto. Después de un tiempo, este amigo llamó a mi suegro y le pidió el favor de que lo acompañara a recoger un regalo que le tenían para el bebé en una carpintería, que le iban a regalar una cuna para su bebé. Cuando llegaron a la carpintería, se dieron cuenta de que era una cuna totalmente nueva, no era una cuna restaurada, no era una cuna que había dejado otra persona, sino que era una cuna totalmente nueva que este carpintero había hecho para regalársela a alguien que realmente la necesitara. Pero la mayor sorpresa fue ver que era la misma cuna que él había recortado y había metido en el canasto. Pero bueno, en ese momento, lo primero que a mí se me vino a la cabeza en mi poca fe es, bueno, la historia está muy bonita, muy creíble, pero pues tampoco tan hasta allá de que la cuna es exactamente la misma, porque siempre nos ataca un poco la falta de fe y de credibilidad. Él nos explicó a mi esposa y a mí que compráramos un canasto y que sí teníamos un San José, pero entonces yo le dije en este momento, San José no tenemos, pero resulta que sí teníamos una Sagrada Familia o tenemos una Sagrada Familia. Y él me dijo, claro, en la Sagrada Familia ahí está San José, entonces cómprenle un canasto a San José y mi esposa inmediatamente consiguió el canasto. Este es el canasto de San José. Es muy importante tener en cuenta que el canasto de San José debe ser un canasto, que era lo que antiguamente los abuelos utilizaban para ir a las plazas de mercado a llevar las provisiones para su hogar. Es un canasto, no una canasta, que son las que tienen oreja aquí alrededor, que era la que cargaban las señoras, sino que era un canasto el que cargan los hombres. Y el canasto debe ser pues acorde al tamaño de la imagen. No puede ser un canasto muy pequeño en una imagen muy grande, ni tampoco un canasto muy grande que tape la imagen. Mi esposa compró el canasto y mi suegro le dijo que se buscara una casa bien bonita en internet, la imprimiera y en base a eso, y se la metiera ahí en el canasto, y que en su momento San José nos daría casa. Pasó el tiempo, más o menos un año,
y a mí me resultó un negocio con un cliente para hacerle un trabajo y poder así tener la forma de empezar a pagar una casa. Esto a mí me alegró muchísimo. Inmediatamente sentí en mi corazón que esta era la bendición que San José me estaba enviando a mí, a mi hogar, a mi familia. Y me metí en el negocio. Hicimos el negocio. En el momento en que firmamos papeles, ya después de que teníamos papeles firmados, fue y le conté a mi esposa. Y le dije que éramos dueños ya de una casa, que por fin teníamos casa, que ya íbamos a tener forma por medio de este negocio de tener el dinero para pagar la cuota inicial y pagar lo que faltara de la casa. Pero la mayor sorpresa que yo recibí ese día fue ir a mirar la casa que le habíamos metido en el canasto a San José, aquella casa que mi esposa había cortado en internet. Entonces, esta es la imagen de la casa que mi esposa cortó en internet. Era una casa en un conjunto cerrado, con un lote de más o menos 875 metros, una casa campestre. Y resulta que la casa que nosotros pudimos negociar también era una casa campestre muy parecida a la de la foto y con un lote de 800 metros cuadrados. Entonces, ahí fue donde primero San José me da ese regalo de haber metido esa intención, de eso que yo anhelaba, de que yo quería para mi hogar. Me lo había regalado, me lo había concedido, pero aún más me había dado esa gracia de poder aumentar mi fe. Porque lo primero que pasó cuando mi suegro me contó lo de la cuna, que la cuna era igual, pues lo primero que yo pensé fue, bueno, tampoco, una cuna y ya, pero no igual. Y ver cómo acá con lo de la casa, si era dos casas iguales, entonces eso me sorprendió muchísimo y me alegró muchísimo también. Entonces, pues esta es la historia que yo les traigo, este es el testimonio que yo les traigo. Espero que lo pongan en práctica, espero que también pongan en práctica y compren todo su canasto de San José y metan allí todas las cosas que ustedes realmente necesitan para ustedes y para sus hogares. Si de pronto tienen quebrantos de salud, pueden meter allí un papelito pidiéndole a San José salud. Si de pronto tienen una situación económica difícil, pueden pedirle a San José allí en ese canasto que les mejore esa situación económica. Todo lo que ustedes necesiten, pero que de verdad lo necesiten, que de verdad lo necesiten, no que simplemente sean gustos o querer aumentar lujos o querer aumentar poder. Todo lo que ustedes necesiten, que sientan que es una bendición que Dios les puede dar, créanme que metiéndolo en esta canasta, San José se los puede otorgar. ¿Por qué? Porque no olviden que cuando Jesús llegó a la tierra, Jesús era Dios hecho hombre. Pero cuando él era un bebé, siendo Dios, San José era quien le daba la provisión, San José fue quien lo alimentó, San José fue quien lo crió, quien lo cuidó. Entonces miren lo importante, San José tuvo esa gracia de ser el protector y el proveedor de Dios en la tierra. El único hombre que ha podido tener esa gracia tan grande. Entonces por eso él tiene muchas bendiciones para podernos dar a todos los que amamos a Dios. Pero muchas veces nosotros no conocemos a San José, por eso se conoce como el santo olvidado, porque casi nadie tiene en cuenta a San José, y San José fue el Padre de Dios en la tierra. Espero pues que este testimonio sea muy productivo para todos ustedes y que todos aquellos que puedan empezar a tener esta práctica y esta devoción del canasto de San José, en algún momento también puedan compartir sus testimonios para aumentar la fe de las demás personas. Bendecida noche para todos.